Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Editorial Pan de Vida adquiere la saga del desierto, del pastor Natán de los Reyes, que contiene 3 ejemplares, donde descubrirás principios bíblicos para una transformación en vida. En el proceso de transformación, Dios nos ayudará a cambiar nuestra manera de pensar, que por muchos años ha afectado nuestra manera de vivir. El reino de Dios y su justicia. Debemos dejar que el Espíritu Santo forme a Cristo en nosotros y morir al viejo hombre. El sacerdocio del creyente. El Señor busca a hombres y mujeres dispuestos a pasar tiempo con Él en la montaña para mostrarnos nuevas cosas. Adquiere la saga del desierto en formato físico o digital por Amazon. Además, búscanos en Facebook como Libros Cristianos, Editorial Pan de Vida. La saga del desierto. Estos son los ejemplares que utilizamos en la Escuela de Campeones. Iniciamos con una restauración interior de nuestras emociones. Continuamos por el camino de la verdadera libertad espiritual y emocional que Cristo nos da a todos sus hijos. Además, fundamentos para la restauración integral de nuestra familia, trayendo orden y paz a nuestro hogar. El último libro de esta saga nos enseña que la verdadera prosperidad que Dios da no añade tristeza, sino gozo y bendición para nuestro hogar. Adquiérelos ya. Contáctanos en la página de Facebook Editorial Pan de Vida o a este número. Editorial Pan de Vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Pan de Vida. Esperamos que la palabra que hoy vamos a compartir pueda bendecirte, pueda edificarte y pueda ser como una lumbrera para tu camino. Este es el propósito de este programa, poder enriquecer tu fe en Dios. Quiero continuar con la temática que hemos venido viendo del libro de Hebreos, capítulo 11, donde se mencionan a los héroes de la fe. La vez pasada hablábamos de cómo Abraham, dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Salió a un lugar para recibir una herencia, pero sin saber a dónde iba. Sabía que había una herencia de parte de Dios, sabía que había una tierra que Dios tenía para él. Salió de un lugar, salió de Ur de los Caldeos con un destino incierto, sin un GPS, sin un mapa, pero con una palabra de parte de Dios. En Génesis capítulo 12 el Señor le había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Habla en futuro. Si dejas hoy esta tierra, en el camino te voy a mostrar cuál es la tierra que tengo para ti. Si obedeces y sales del contexto en que vives, entonces mientras caminas, la visión se hará más clara, tus ojos se irán abriendo y podrás descubrir la tierra que he preparado para ti y para tu descendencia. Esto es una vida de fe, es desprenderse de ciertas comodidades, desprenderse de ciertos contextos, de ciertas atmósferas, de ciertas personas, de ciertos logros, de ciertos triunfos, de ciertas cosas que hemos edificado, soltarlas para ir en pos de algo nuevo. Y eso nuevo es algo que Dios tiene para nosotros, eso nuevo es algo que Dios ha preparado para nuestra vida. Bien dice el apóstol Pablo que hay cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, y que no han subido al corazón del hombre, es decir, no nos las hemos imaginado, que son cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero que estas cosas nos son reveladas o nos son mostradas por medio del Espíritu Santo. Abraham dejó una tierra para ir a una tierra que Dios tenía para él. Y la palabra sigue diciendo en el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Mira que Dios le mostró cuál era la tierra que tenía para él, pero esa tierra tenía dueños. Y mientras llegaba el tiempo del cumplimiento de esa palabra, él habitó como un extranjero. Yo me lo imagino llegando a ese lugar donde Dios le decía: esta tierra es para ti. Ahorita tiene dueño, pero va a ser para ti. Ahorita la habitan los cananeos,
pero tarde o temprano esta tierra va a ser para ti y para tu descendencia. Esto nos habla de un hombre que se estableció en un lugar y creyó en la palabra que Dios le dio acerca de ese lugar a donde fue llevado. Génesis capítulo 13 nos dice que entonces vino una gran hambre sobre la tierra y este hombre tuvo que salir a Egipto. Dice la escritura que estuvo un tiempo en Egipto y posteriormente regresó. Y Génesis capítulo 13 nos dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y además de ser riquísimo en ganado, en plata y en oro, la palabra de Dios también nos dice que Abraham era un hombre de altares. O sea que era un hombre próspero, era un hombre bendecido, era un hombre que comercializaba el ganado, lo intercambiaba por oro, lo intercambiaba por ovejas. Era un empresario que empezó desde abajo, porque dejó su tierra, dejó su parentela, dejó su herencia, dejó sus propiedades, dejó todo por comenzar. Y al llegar a este lugar, en obediencia a Dios, al establecerse en este lugar y con la bendición de Dios, porque Dios le había dicho, lo que leemos en Génesis capítulo 12, que el Señor le dijo, y te bendeciré, y serás bendición. Está hablando de un futuro. Le está diciendo, si me obedeces y vas a donde yo te digo que vayas, yo te voy a bendecir. Yo te voy a dar la capacidad de que seas próspero. En el libro de Deuteronomio leemos que el Señor nos da el poder para hacer riquezas. O sea, la habilidad de prosperar, la habilidad de salir adelante. La vida en Dios es una vida primeramente espiritual. Creemos en un Dios eterno, en un Dios al que no podemos tocar y al que no podemos ver. Creemos en un Dios creador de todo, que nos ha puesto en una tierra y nos ha dado un cuerpo material. Y estamos en un lugar, en una tierra, que en el caso de los israelitas en el antiguo tiempo era una tierra que tenían que sembrar, una tierra donde había ganado que alimentar, una tierra en la que se desarrollaban agrícolamente, en la agricultura, perdón, y en la ganadería. Era un pueblo que de alguna forma tenía que salir adelante. Abraham fue un extranjero en esa tierra, pero Dios lo estaba empezando a prosperar porque tarde o temprano esa tierra iba a ser para él y para su descendencia. Tiempo después, la Biblia nos dice que su esposa murió y cuando murió, Abraham compró una propiedad, compró un lugar y esa fue la primera compra que hizo de aquel territorio que Dios tenía para él. Para poder empezar a comprar ese territorio, primero Dios lo empezó a prosperar en esa tierra donde primero habitaba como extranjero y que posteriormente pasó a formar parte de ese territorio de los hijos de Israel. Ahora bien, este pasaje dice que por la fe habitó como extranjero en ese lugar y dice que habitaba en tiendas junto con Isaac y con Jacob, su hijo y su nieto. Aquí vemos a 3 generaciones. Mira qué impresionante. Este hombre de fe llevando a su familia por una ruta de fe. Este hombre de fe que recibió una palabra de parte de Dios, un hombre que fue a habitar a una tierra extranjera, que Dios le había dicho que era para él, un hombre que tuvo que moverse un tiempo a Egipto y regresar, y dice la palabra que era un hombre próspero, literalmente dice que era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Sin embargo, él podía cargar con su hijo y podía cargar con su nieto, porque la palabra dice que ellos también eran herederos de las promesas. Qué impresionante. Esto nos enseña algo muy puntual. Hay un legado que nosotros podemos heredar a nuestras generaciones. Hay un legado que nosotros debemos dejar a los que vienen detrás de nosotros. Las herencias se pueden ir de padres a hijos, las herencias pueden ser bienes materiales, pueden ser recursos económicos, pero el legado no tiene que ver con herencia, no tiene que ver con la herencia, no tiene que ver con bienes materiales, sino que es una sustancia espiritual que puede pasar de generación en generación. Dios le dijo a Abraham que esa tierra sería para él. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que pasaron años para que la descendencia de Abraham pudiera tener ese lugar, pudiera tener ese territorio, pudiera dar forma a una nación
que hoy conocemos como Israel. Esto nos habla de un legado que pasó de generación en generación. Esto nos habla de una fe que fue compartida a las siguientes generaciones. Yo me imagino a Abraham habitando en esa tienda junto con su hijo Isaac, diciéndole: Isaac, estamos en esta tierra porque Dios nos trajo a esta tierra. Llegamos a este lugar porque Dios tiene planes con nosotros en este territorio. Hoy estamos nosotros y tú, Isaac, pero un día tú te vas a casar y un día tú vas a tener familia y les vas a compartir la palabra que Dios me dio a mí para que ellos caminen en la misma fe. Y cuando tus hijos crezcan, ellos van a transmitir esas mismas enseñanzas a la siguiente generación, porque era una promesa que pasó de generación en generación, porque era un legado que se transmitía de generación en generación, porque era una bendición que iba a ser transgeneracional. ¿Sabes que el libro de Éxodo menciona que hay maldiciones que persiguen hasta la tercera y cuarta generación? Maldiciones que vienen como consecuencia de la rebelión, como consecuencia de la idolatría, como consecuencia de fallar a los mandatos de Dios. La Escritura dice que hay maldiciones que van de generación en generación. Ese es un legado de maldición. Esa es una impartición transgeneracional de maldición. Pero la Biblia también dice que la bendición de Dios va por millares. Mira qué interesante. La bendición de Dios es mejor y la bendición de Dios alcanza a más. Esto es mucho mejor, elegir la bendición de Dios. Por eso Dios le dijo a Israel: mira, Israel, te pongo entre dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino del bien, el camino del mal, el camino de la bendición y el camino de la maldición. Elige tú, pero te recomiendo que escojas el camino de la vida para que te vaya bien a ti y a los tuyos. Ahí está el legado. Quiere decir que si nosotros tomamos un camino equivocado, no solamente nos afecta a nosotros, también afecta a las siguientes generaciones. Y puede atrasar el proyecto de las siguientes generaciones. Porque si no despiertas tú, probablemente tus hijos sí despierten, pero ellos tendrán que comenzar lo que tú debiste haber comenzado. Tal vez tú no quieras nada con Dios y simplemente estás atrasando lo que Dios quiere hacer con tus siguientes generaciones. Porque Dios tiene planes con todos. Y si tú atrasas el plan de Dios para tu vida, estarás atrasando el plan de tus hijos y el plan de tus nietos. Ellos en su momento tendrán que buscar a Dios, tendrán que encontrarse con Dios, tendrán que desarrollar fe y comenzar donde tú no quisiste comenzar. Pero aquí está Abraham, cargando con su hijo Isaac, un hijo al que condujo por la vida de fe. No solamente le enseñó a ser próspero, la Biblia nos enseña que Isaac fue un hombre próspero. Isaac, el hijo de Abraham, un hombre que cavó pozos y encontró aguas vivas. Un hombre que sembró en tiempos de crisis y dice la palabra que cosechó en abundancia, fue prosperado, fue enriquecido y los filisteos le tenían envidia. Pero este Isaac no solamente era un hombre trabajador, este Isaac no solamente era un hombre próspero en la economía, era un hombre también espiritual, que desde jovencito él entendía los asuntos de Dios. La palabra nos enseña en Génesis capítulo 22 que en cierta ocasión Dios le dijo a Abraham: Abraham, dame a tu hijo, tu único, al que amas. Mira qué palabra. Ese hijo que había tardado 25 años en llegar, ahora Dios te lo está pidiendo en sacrificio en un altar. Esta expresión puede causarnos una conmoción. ¿Cómo es que Dios le está pidiendo a Abraham que sacrifique a su hijo? Ahora leemos el pasaje de la palabra de Dios y nos damos cuenta que Dios estaba probando a Abraham. Estaba probando dónde estaba el corazón de Abraham, hacia dónde apuntaba el corazón de Abraham. Qué tan obediente era Abraham con Dios. Porque después de esperar 25 años para que llegara Isaac, verlo nacer, verlo crecer, y de pronto Dios le dice a Abraham: sacrifícalo en holocausto. Vete al monte Moría y ofrécelo en holocausto. Y entonces dice la palabra que Abraham obedeció
y venía con su hijo, e Isaac le preguntó, Padre mío, traemos la leña y traemos el fuego, pero el holocausto, ¿dónde está? Qué interesante, era un jovencito que entendía que en los altares que se levantaban a Dios había que ofrecer algo. Este jovencito a esta edad entendía que cuando se acercaban a Dios a través de un altar, porque él había visto a su padre levantar altares, porque él había observado cómo su padre tenía una vida espiritual, una vida devocional con Dios, que cuando levantaba los altares, Abraham ofrecía siempre algo en el altar. Entonces este niño, este jovencito que observaba a su padre y que lo acompañaba al monte Moría para ofrecer un holocausto, él entendía, vamos a adorar a Dios, vamos a ofrecer sacrificio a Dios, traemos la leña que se pone en el altar y traemos el fuego, pero el holocausto, esto nos habla de un jovencito a quien su padre instruyó. Esto nos habla de un jovencito a quien su padre le enseñó que en los altares a Dios siempre hay algo que ofrecer. Y por supuesto, como dice Romanos capítulo 12, que tenemos que presentar nuestra vida misma en sacrificio a Dios, un culto racional. Así dice Romanos capítulo 12, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando dice culto racional, está hablando del culto que es con entendimiento, que nuestra razón, nuestro razonamiento opera y entendemos que el culto o la adoración a Dios es entregarle nuestra vida misma, no para ser sacrificados, pero sí para servirle, no para ser sacrificados, pero sí para obedecerle, sí para ser instrumentos de bendición a otros y en especial a nuestros hijos, en especial a nuestra familia, en especial en nuestro hogar, en especial a nuestro prójimo. Aquí está Abraham conduciendo a Isaac por una vida de fe. Pero aquí también señala a Jacob. Dice que no solamente estaban Abraham e Isaac en esas tiendas, también estaba Jacob. Y como podemos ver en Génesis, la Escritura nos enseña que en cierta ocasión, cuando Jacob ya había llegado a cierta edad, fue enviado por sus padres a la tierra de Canaán, a la tierra donde estaba su tío Labán, para conseguir una esposa que fuera de la misma parentela, que fuera de la misma fe, que fuera del mismo linaje. Y la Escritura nos enseña en Génesis capítulo 28 que estando en el camino llegó a un lugar, llegó la tarde e hizo una pausa en el camino, en un lugar llamado Luz, primero se llamaba Luz, y en este lugar tomó una piedra y la puso como cabecera, y la Escritura dice que esta noche tuvo un sueño o una visión, donde había una escalera, donde ángeles subían y ángeles bajaban. Ángeles subían y ángeles bajaban. Y en la parte de arriba, en esa visión, él pudo observar que estaba el Señor sentado. Estaba Dios. Y Dios le habló en ese sueño y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, y de Isaac. La tierra en que estás te la daré a ti y a tu descendencia. Mira cómo la bendición alcanzó a Jacob. El legado alcanzó a Jacob. Porque la palabra que estaba sobre Abraham no solamente continuó con Isaac, su hijo, sino que también alcanzó a su nieto Jacob. No estaba en ese momento Abraham con él, pero estaba el legado. No estaba en ese momento Abraham para orar por Jacob, pero estaba la palabra profética dada por Dios a Abraham, que alcanzó a su nieto. Y en este lugar, estando él solo, tuvo una revelación de Dios. Y le dijo, la tierra en que estás te la daré a ti y a tu descendencia. La Biblia dice que cuando Jacob se levantó por la mañana de ese sueño, tomó aceite y ungió esa piedra. Esa piedra que había sido como una cabecera, le puso aceite. Y el aceite simbolizaba una señal de consagración, una señal de pacto, una señal de
donde a través del aceite estaba diciendo que entraba en una relación de pacto con Dios por ese sueño que había recibido estando dormido en ese lugar. Y la palabra de Dios dice que Jacob entró e hizo un voto con Dios y le dijo: Dios, si tú vas conmigo a donde voy y me das comida para beber, para comer, bebida para beber, vestido, y me guardas y me traes con bien a la casa de mi padre, tú serás mi Dios. Y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Él hizo un voto con Dios. Me estoy encontrando contigo, Dios. Voy a la casa de mi tío Labán. No sé lo que me espera. Pero ahora que me he encontrado contigo, si tú vas conmigo, me guardas, me das de comer, de beber, me das vestido y me regresas con bien a la casa de mi padre, tú serás mi Dios. Ahí entró en una relación de pacto con Dios. Ahí tuvo un despertar espiritual. Ese es el legado. Por eso estamos llamados a desarrollar una vida de fe. Una vida de fe que inspira a nuestros hijos. Una vida de fe que inspira a nuestras generaciones. Una vida de fe donde nuestros hijos vean lo que nosotros modelamos en nuestra vida diaria. Nuestra conducta habla. Nuestra devoción habla. La manera en que enfrentamos los problemas habla de la fe real y fe genuina que puede estar en nuestro espíritu o de la ausencia de ella. Y nosotros estamos llamados, como Abraham, a desarrollar una vida de fe. Una vida de fe donde nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras siguientes generaciones puedan capitalizar un legado. Porque nosotros decidimos entrarle en serio con Dios. Porque nosotros decidimos decirle sí a Dios. Porque nosotros, como Abraham, decidimos dejar la cultura de este mundo, la cultura de Ur de los Caldeos, la cultura y el ambiente de este mundo para buscar una vida mejor. Y esa vida mejor está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y sabes que este día tú puedes tener ese despertar, puedes tener ese inicio, puedes tener esa experiencia que tuvo Jacob y entrar en un pacto con Dios. Créeme, los pactos con Dios funcionan. ¿Y qué es un pacto? Un pacto con Dios es que tú le digas a Dios: Dios, yo necesito entrar en una relación más íntima contigo. Yo necesito entrar en un acuerdo contigo, Señor. Tengo esta necesidad en mi matrimonio. Tengo esta necesidad en mi familia. Tengo esta necesidad de trabajo. Tengo esta necesidad de salud. Yo no sé cuál sea tu enfermedad, tu situación. Jacob iba por un rumbo incierto. Jacob iba en búsqueda de una esposa. Jacob estaba en un punto crucial. Su hermano lo quería matar y él iba a buscar el plan de Dios para su vida. Pero en ese momento fue cuando él entró en pacto con Dios. Y hoy tú puedes entrar en pacto con Dios y decirle: Señor, yo tengo una situación en mi matrimonio, pero si tú intervienes, yo te entrego mi vida. Pero si tú intervienes, yo te entrego mi corazón y me dispongo a servirte. Señor, tengo un problema con mis hijos, están bajo adicciones, bajo alcoholismo, pero si tú haces algo por ellos, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón y me dispongo a servirte. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero cualquiera que sea tu necesidad, si entras a esa relación de pacto con Dios, tu vida puede ser completamente transformada. Ahí donde te encuentras, puedes hacer esta oración y decirle al Señor: Señor, en este momento, yo te expongo mi necesidad. Expon tu necesidad. Dile al Señor cuál es tu necesidad. Cuéntale, Él ya la sabe, pero tú dísela, como Jacob se la dijo. Exprésala, puede ser tu matrimonio, puede ser tu familia, puede ser salud, puede ser economía, puede ser trabajo, puede ser tu empresa. Exprésala, en este momento exprésala. Y dile: si tú me ayudas en esta situación, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida por completo. Y entro en una relación de pacto contigo, en donde tú serás mi Dios y tu palabra será mi guía. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entrar en pacto es para valientes. Si tal vez no pudiste repetir esta oración, puedes encontrar este programa también en YouTube. Si lo escuchaste en la televisión, lo puedes escuchar en nuestro canal de YouTube, donde puedes
escuchar esta palabra nuevamente y repetir esta oración para que entres a una vida completamente diferente, una vida de fe, tomado de la mano del Señor. Por cierto, antes de despedirnos, hay un QR que aparece aquí en pantalla, el cual puedes escanear y nosotros estaremos en contacto contigo para obsequiarte un libro que esperamos sea de bendición para tu vida. Te esperamos todos los domingos en el Auditorio Municipal a las 11 de la mañana. Ven con tu familia y recibe bendición y recuerda, Dios está contigo. Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaura tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová. Un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana Viento Recio, Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró mi corazón. Estos son los ejemplares que utilizamos en la Escuela de Campeones. Iniciamos con una restauración interior de nuestras emociones. Continuamos por el camino de la verdadera libertad espiritual y emocional que Cristo nos da a todos sus hijos. Además, fundamentos para la restauración integral de nuestra familia, trayendo orden y paz a nuestro hogar. El último libro de esta saga nos enseña que la verdadera prosperidad que Dios da no añade tristeza, sino gozo y bendición para nuestro hogar. Adquiérelos ya. Contáctanos en la página de Facebook Editorial Pan de Vida o a este número. Editorial Pan de Vida.